Entonces, fíjense, hoy tenemos cuida tu corazón a través de la nutrición. Y no hemos pensado sino a esta persona desde Chile con un resultado en el producto increíble. Médico de profesión, cirujano, máster en urgencia y traumatología. Que precisamente él para que nos venga a explicar cómo nosotros podemos tener un corazón sano a cualquier edad. Pues es una cosa tan importante. Generalmente los achacamos a los problemas cardiovasculares a una persona que ya tenga 60, 70 años de edad, pero hoy en día hasta un chico de 20 años ya puede tener un infarto, ¿correcto? Y bueno, ¿quién más que el doctor desde Chile, el doctor César Cerda? Bienvenido, César. Un fuerte aplauso Hola para él. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa presentación y esa bienvenida. Bienvenida a todos los clientes y asociados independientes de esta compañía. Mi nombre es César Cerda, como dijo Juan Carlos, yo soy médico cirujano de profesión, llevo 12 años ejerciendo la medicina y estoy acá desde el sur de Chile, desde Puerto Varas. Así que un saludo gigante a toda Latinoamérica, por ahí conectada gente de Costa Rica, Perú, Venezuela, Colombia, México. Un abrazo para todos ustedes. Hoy día, como dijo Juan Carlos, ¿no es cierto?, vamos a revisar un tema que no es menor, que es cómo podemos cuidar nuestro corazón, prevenir las enfermedades cardiovasculares como el infarto, ¿no es cierto?, entre otras, a partir de cambios de hábito. Muchas veces empezamos a cambiar hábitos cuando nos empezamos a quedar un poco ajustados en nuestra ropa, pero sin embargo tenemos la gran posibilidad de hacer un cambio de hábito también para sentirnos mucho más saludables y con un buen bienestar y pasar en los años venideros. Voy a empezar a compartir pantalla para empezar desde ya la presentación. Eh, ahí sí, ahí parece que ya la están viendo. Vamos a ir de lo general a lo particular, para ir conectando algunos términos que van a ser de gran utilidad, ¿no es cierto? Si tú ya estás consumiendo algunos productos o ya estás decidiendo hacer un cambio en tu estilo de vida. Bueno, como dijo Juan Pablo, siendo del área de la salud, no comprendía muy bien esto de la nutrición celular, que es uno de los términos que hoy día vamos a conocer. Y solía salir a andar en bicicleta o hacer ejercicio una vez por semana y creía que con eso era suficiente, pero sin embargo, no solamente es el ejercicio, sino que el 80% para lograr tu objetivo es la nutrición. Cuando comprendí eso, que tenía que alimentar a cada célula del organismo, empezó a generar esta magia, ¿no es cierto? Sentirme vivo nuevamente, tengo 39 años, imagínense, mi hijo más chiquitito tiene 2 años, y ya no quería, uno, verme con sobrepeso, ni tampoco sentirme con menos energía. Fue una de las grandes decisiones, ¿no es cierto?, que empecé a tomar para tomar este nuevo ritmo de cambio de estilo de vida. Hoy día vamos a revisar cómo, como les decía, cómo evitar accidentes cardiovasculares, ¿no es cierto?, y cómo ayuda a fortalecer un corazón, la buena nutrición y los hábitos saludables. Mira, lo que no vemos no significa que no exista. Cuando nosotros vemos un reloj, sí, generalmente vemos las manecillas y vemos la información que nos da, pero cuando vamos abriendo el reloj, nos estamos dando cuenta que tiene un sinnúmero de piezas que para su correcto funcionamiento tienen que ir todas encajadas y todas muy bien afinadas y colocadas e instaladas. Es así como también funciona nuestro sistema. Nuestro sistema, nuestro cuerpo, está lleno de órganos. Cada órgano es un conjunto de células. ¿Y por qué en el fondo quiero rescatar este concepto? Porque así como el pulmón, el estómago, el cerebro está lleno de células, también nuestro sistema circulatorio está lleno de células, que cada célula tiene una función para que este sistema circulatorio pueda funcionar. Probablemente puedas conocer algo del sistema circulatorio, ¿no es cierto?, en donde en la secundaria, en la escuela, nos enseñan que las líneas azules son las venas y las líneas rojas son las arterias, y que generalmente son como una cañería, que llevan sangre, ¿no es cierto?, una distribución sanguínea. Pero fíjate que el sistema circulatorio es mucho más que eso. Una de las grandes funciones de nuestro sistema circulatorio es el transporte de oxígeno a cada uno de los órganos, ¿no es cierto?, que conforman nuestro cuerpo. Esa es una. Para que esto funcione, todo tiene que estar sincronizado, desde la salida de sangre del corazón
hasta que nuestra arteria, que es esto rojo, ¿no es cierto?, esté libre de paso, es decir, esté limpia para que no existan obstrucciones. Así como nuestro sistema circulatorio, en cuanto a la arteria, va a generar irrigación de sangre oxigenada a cada parte de nuestro organismo, y nuestro sistema venoso, que es lo representado en azul, va a ser el retorno de los desechos, ¿no es cierto?, de algunos órganos a nuestros órganos filtros, como el riñón, los pulmones, el hígado, para hacer una regeneración y recambio de esta sangre para que vuelva nuevamente a oxigenarse. Principalmente el oxígeno es nuestro principal nutriente. Ahora, las arterias, como les decía, son mucho más que el transporte, mucho más que las cañerías. Si uno corta una arteria, se va a dar cuenta que está recubierta por una capa que se conoce como células endoteliales. Y el endotelio es un órgano, al igual que el pulmón, el corazón, el estómago, el hígado. Y en este endotelio figuran una serie de funciones muy importantes. Entre ellas, por ejemplo, se secretan unas sustancias que evitan la agregación de plaquetas, es decir, que evitan la formación de trombos, ¿ya? Trombos que pueden después obstruir una arteria más pequeña y generar un infarto. Generalmente también en el endotelio se producen sustancias para que se abran las arterias y se cierren las arterias, regularizando el flujo sanguíneo. ¿Ya? También es una barrera selectiva, es decir, deja pasar algunas cosas y otras no, generando, ¿no es cierto?, una verdadera barrera de defensa frente a algunas toxinas para que no se absorban en las células. Entonces, el endotelio es un órgano, ¿no es cierto?, que más o menos si uno lo pesa, si uno sacara todo el recubrimiento interno de cada arteria, pesaría algo así como 3,5 kilos. Y es como el 5% del peso corporal en un adulto que pesa 70 kilos de peso. Ahora, una de las funciones más importantes que tiene este endotelio, este recubrimiento, ¿no es cierto?, interno de la arteria, es que se genera y se produce esta sustancia que se conoce como óxido nítrico. Tal vez lo hayas escuchado, ¿ya? Y el óxido nítrico tiene una importante función en abrir la arteria y así llegar más sangre. Y fíjense que aumenta la producción de óxido nítrico cuando uno hace actividad física. Y se mantiene la función del óxido nítrico cuando cuidamos a cada célula del endotelio, ¿ya? Es una verdadera lubricante que recubre el interior de la arteria, este óxido nítrico, también para evitar que se formen, ¿no es cierto?, trombos o placas de ateroma, placas de colesterol, que en algún momento se pueden fracturar y pueden disminuir la llegada del oxígeno, ¿no es cierto?, hacia el propio corazón, generando un infarto. Entonces, bien importante, el endotelio, la función del endotelio y una de las principales sustancias que es el óxido nítrico. Cuando hablamos de nutrición celular nos referimos principalmente a cómo tenemos que alimentar a cada célula de nuestro organismo. Como ya vimos, el óxido nítrico es una de las sustancias importantísimas que se forman en las células de la arteria para evitar eventos cardiovasculares, para que nuestro sistema cardiovascular sea muy eficiente y esté muy bien cuidado. Para eso, nosotros tenemos que consumir algo así como 114 nutrientes al día, entre macronutrientes, es decir, proteínas, carbohidratos, grasas buenas, fibra, y micronutrientes como vitaminas y minerales. Cuando carecemos de la incorporación de esos 114 nutrientes, nuestras células no funcionan correctamente adentro y no generan la función o el producto. En este caso del endotelio generaría, por ejemplo, el óxido nítrico, cosa que nos puede perjudicar en algún futuro. Hay 4 fases cuando uno habla de nutrición celular. Llegan, ¿no es cierto?, los macronutrientes a la célula, entran, ¿no es cierto?, junto con el oxígeno, atraviesan la membrana. Dentro de las células se genera una segunda fase que es la producción de energía, que es lo que se conoce como metabolismo. Acuérdense de una de las clases que vimos hace un par de meses respecto al metabolismo, cómo era deficiente en nuestro sistema y cómo a través del metabolismo podríamos llegar también a un control de peso. Una tercera fase que es la producción de cada
producto de la célula, ¿no es cierto?, una función específica, y la cuarta etapa, que es la expulsión de los desechos. Todo esto ocurre en segundos y en minutos, y uno ni siquiera se da cuenta. Lo único que nosotros tenemos que ser conscientes es que tenemos que nutrirnos para que este proceso en cada célula funcione, y así cuidar, ¿no es cierto?, a cada célula. ¿Y para qué? Para mantener a la célula sana. La célula sana, ¿no es cierto?, es la que va a vivir por mucho más tiempo. Retrasa el envejecimiento celular. Cuando una célula está enferma, primero, no se genera el producto de la célula, y segundo, se muere muy rápido. Y por eso en el fondo aparece este envejecimiento celular, y por ende empiezan a aparecer las primeras enfermedades crónicas. Incluso cuando existe mucha muerte o existe un descontrol en la replicación de la célula, que incluso pudiese generar algunas patologías como el cáncer. Volviendo nuevamente a nuestro tema del sistema cardiovascular, cuando nosotros no nos estamos cuidando y empezamos a consumir muchos carbohidratos, exceso de grasa, sedentarismo, ¿no es cierto?, no hacemos actividad física, empiezan a aparecer un grupo de factores cardiovasculares, que por ejemplo es la obesidad, el sobrepeso, o patologías como tal, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, ¿no es cierto?, y que no solamente van a generar un mayor riesgo en la producción de una enfermedad cardiovascular, sino que existe otra problemática, que es la que se ve en el dibujo, en la imagen de mi derecha, que es la polifarmacia, ¿no es cierto? A lo mejor tienes algún conocido, alguna familiar, que llegando a cierta edad empieza a aparecer la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, problema del colesterol, y va sumando, ¿no es cierto?, medicamento tras medicamento, tras medicamento, tras medicamento, y fíjense que uno de los principales abandonos del tratamiento es la polifarmacia. Más allá de incurrir en mucho gasto económico y un gasto también de salud pública, también hace que el paciente se aburra de tomar tantos medicamentos, ¿no es cierto?, y empieza a abandonarlo, y empieza a descompensarse las patologías. Entonces, uno puede empezar a invertir desde ya, ahora, con pequeños cambios en tus hábitos, para evitar, en el fondo, grandes gastos de dinero cuando empiezan a aparecer las patologías cardiovasculares. Sumando y restando, la enfermedad cardiovascular ocurre por las deficiencias, entonces, de las células endoteliales, estas células que están dentro de la arteria, ¿no es cierto?, provocada por la falla de la nutrición celular, es decir, que no nos estamos nutriendo, y por eso en el fondo la célula empieza a fallar. Y eso va a generar, ¿no es cierto?, que sumado a un exceso de grasa, un consumo de grasa en exceso, dificulta su buen funcionamiento cuando empieza a aparecer los problemas. Entonces uno se puede preguntar, ¿cuándo comienza realmente la enfermedad cardiovascular? ¿Cuando tenemos 40 años? ¿Cuando tenemos 60 años? Por ahí Juan Carlos, ¿no es cierto?, en la introducción ya lo mencionaba. Silenciosamente, la enfermedad cardiovascular comienza mucho antes. Comienza mucho antes. Incluso puede empezar desde la adolescencia, y no nos estamos dando cuenta. Es una sumatoria de efectos, ¿no es cierto?, que a lo largo del tiempo y de los años, si no lo empezamos a modificar, va a empezar a generar estos problemas como muestra la imagen, ¿no es cierto? Esta gran placa amarilla de colesterol, que se llama placa de ateroma, que va a empezar a apretar la arteria, ¿no es cierto?, y va a generar una obstrucción del paso de los glóbulos rojos que llevan oxígeno, el preciado oxígeno que nos está nutriendo cada organismo. Entonces, tenemos desde ya que realizar estos pequeños cambios para evitar. Mira, ¿cuál es el impacto y por qué en el fondo hoy día hablamos de la salud cardiovascular? Las principales causas del mundo en el año 2000 son las enfermedades isquémicas del corazón. Isquémico significa que llega poca sangre, ¿ya? Es decir, infartos cerebrales, y después viene la enfermedad respiratoria. Fíjense que 16 años después, según la Organización Mundial de la Salud, los mismos estudios, no se han modificado las principales causas de muerte. Siguen siendo las enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto?, después de 16 años, las que predominan como principales causas de muerte. ¿Qué pasa? Bueno, esto es un gráfico de Chile, pero que también representa Latinoamérica. Es muy símil los resultados, y también a nivel mundial. El 27% de las principales causas de muerte es del sistema circulatorio, seguido después de las neoplasias, es decir, de las enfermedades tipo cáncer. También no se ha modificado mucho, entonces tenemos en nuestras manos
la posibilidad, la gran posibilidad de revertir estas cifras, y no solamente por algo estadístico, sino que porque nosotros tenemos que cuidarnos, nosotros debemos salir de ese número, nuestro entorno y nuestros niños tienen que salir de ese número. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Que ya lo estamos revisando, ¿no es cierto? Que ya lo hemos revisado. Presión arterial o sanguínea alta, es decir, lo que se conoce como hipertensión arterial, diabetes mellitus, una dieta rica en grasas saturadas, el sobrepeso y la obesidad, tabaquismo y algunos factores hereditarios. De estos 6 factores de riesgo cardiovasculares, ¿cuáles se pueden modificar? 5 de ellos, ¿no es cierto? La hipertensión, la diabetes, la dieta en grasa saturada, el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo. Todos ellos están en nuestras manos y en nuestra conciencia para poder hacer, ¿no es cierto?, un control rápidamente y evitar la progresión de la enfermedad cardiovascular. Solamente los factores hereditarios, obviamente, no podemos cambiarlos ni transformarlos, pero sí, en la gran mayoría, el 90% de los factores lo podemos hacer un gran cambio. Fíjense que las personas con sobrepeso y las diabetes tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, algo así como un 20-25% adicional, ¿ya? Y fíjate que esto es un dato súper importante. El peor tipo de grasa, que es aquella que se encuentra alrededor de nuestra cintura, en nuestro abdomen. Esa es la peor, ¿ya? Se ha demostrado, ¿ya?, según la Organización Mundial de la Salud y los principales colegios de cardiología, que cuando el perímetro de cintura, cuando tú con una cinta métrica te mides el abdomen alrededor del ombligo, en el caso del hombre no debe exceder los 102 centímetros y en el caso de las mujeres no debe exceder los 88 centímetros. Cuando excede estos números, aumenta un 10% tu riesgo de generar en 10 años un infarto al miocardio. Entonces, va más allá de verse bonito, va más allá de entrar o de disminuir tallas, ¿no es cierto? Podemos controlar un factor importante que es nuestra grasita de la cintura para bajar el riesgo de generar un infarto en los 10 años venideros. ¿Ya? Súper importante este dato, para que después terminar la presentación te puedas medir, o si no, algún coach de bienestar, ¿no es cierto?, asesor de bienestar, que hoy día te invitó a esta charla, también le puedas hacer las consultas pertinentes. Mira, nosotros generalmente no vemos lo que está ocurriendo en nuestro organismo. Este es un examen que se llama coronografía, ¿no es cierto?, que mete en un medio de contraste para ver cómo se llena la arteria y si está obstruida o no. Muchas veces tenemos que llegar a este examen para recién darnos cuenta y tomar la decisión de hacer algo por nuestra salud. Pero no tenemos que esperar a esto, porque esto ya es muy tarde. Esto, ¿no es cierto?, todo esto amarillo, que son los cortes que se muestran en las imágenes, ya estamos listos como para que nos dé un infarto en cualquier momento. Sobre todo aquellos infartos, ¿no es cierto?, que generalmente ocurren cuando no sé, haces deporte una vez a la semana, generalmente jugar fútbol con los amigos o salir a correr no rutinariamente, exiges más el corazón y aparece esta patología que puede ser mortal. Este es un estudio que se hizo acá en Chile, en la Universidad Católica, en donde establece que el infarto al corazón es la principal causa de muerte en las mujeres chilenas, por ejemplo. Me imagino que esto también debe ser tiene alguna similitud con algunos países de Latinoamérica. En el caso de las mujeres, el infarto es menos frecuente, pero más mortal. ¿Por qué razón? Porque no se expresa de forma típica. Es decir, se puede presentar con un pequeño dolor en el centro del pecho, no asociado a otra sintomatología que dura más de media hora, ¿no es cierto? Uno dice, se me va a pasar, ya se me va a quitar este dolor, no voy a consultar, pero sin embargo perfectamente puede ser un infarto. Cuando el dolor sea en el centro del pecho y sientes como una opresión, como que sientes que te ponen una tonelada de piedras encima, que se asocia con dificultad respiratoria, sudoración, náuseas, ¿no es cierto?, ganas de vomitar, por ejemplo, debes consultar en el servicio de urgencia para realizar un diagnóstico pertinente. Por ahí se habla que existen 6 horas, ¿no es cierto?, en donde yo puedo revertir la consecuencia de un infarto, ¿ya? Ahora, la medicina ha avanzado bastante,
¿no es cierto? Y va a continuar avanzando con mayor tecnología, mejores medicamentos, más especialistas, pero ¿ustedes creen que cuál sería la mejor estrategia? ¿Evitar que muera la gente o evitar que enferme? ¿Llegar a desarrollar más, no sé, stent o la angioplastía, ¿no es cierto? Que son todos los tratamientos cuando uno está con el infarto, o prevenir, ¿no es cierto? La gente hoy día prefiere probablemente medicamentos y cirugía más que cambiar su estilo de vida. ¿En qué filas te ves tú? ¿En qué filas vas a tomar la decisión de ponerte, de elegir cambiar el estilo de vida para evitar todo lo anterior? ¿O mantenerte, ¿no es cierto?, en la fila en espera de que llegue el medicamento de tu cirugía para solucionar tu problema? Es una de las cosas importantísimas que tenemos que hacer todos los que nos dedicamos a esto, al bienestar, al wellness, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos ayudar a otra persona a tomar las decisiones importantes de hacer un cambio en su estilo de vida a partir de una buena nutrición y a partir de actividad física, de una comunidad saludable? ¿Y para qué? Para llegar, ¿no es cierto?, a nuestros años futuros de esta forma, activos, ¿no es cierto?, activos totalmente, haciendo deporte, sintiéndonos con energía, o de lo contrario podemos llegar así, ¿no es cierto? Siendo dependientes, con muchas patologías y haciendo dependientes a nuestros seres queridos, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, la decisión está, la decisión está, y todos estos talleres de salud y bienestar tienen ese objetivo, ¿no es cierto? Fíjense que este es una de las imágenes que me gusta bastante mostrar y probablemente a lo mejor la hayan visto en otra de los talleres. Este es un corte de una imagen de una resonancia nuclear magnética del muslo, del cuádriceps, del muslo. Lo cortaron así, chum. En el centro se ve el hueso, el fémur, ¿ya? Esto que se ve acá como un ojito. Todo lo alrededor más gris es el músculo y alrededor esta cinta blanca es la grasita. Esto es un corte de una persona que que es triatleta de 40 años. Esto es el mismo corte del muslo de un hombre sedentario de 74 años. Fíjese que el huesito ya es más chiquitito, ya es de menor tamaño. Todo lo que era el músculo, lo gris que se ve acá bien desarrollado, se está disminuyendo, ¿no es cierto? Y aumenta el tejido adiposo, es decir, aumenta el tejido graso. Pero fíjense, un hombre de 70 años que hace deporte. Es casi la misma característica del muslo que un hombre de 40 años. ¿Cuál es la clave? ¿No es cierto? Mantenerse activo. Mantenerse activo con una buena nutrición. Tú lo puedes lograr y puedes mantener esto en los años que vienen para obtener no solamente una salud, sino que también sentirte activo. El poder de la nutrición celular, ya lo vimos, ¿no es cierto? Una de las grandes claves para lograr todo este objetivo, ya sea control de peso, aumento de masa muscular. Sabemos que los productos, ¿no es cierto?, de nuestra compañía Herbalife Nutrition no son medicamentos, no tienen efectos terapéuticos, pero sí la nutrición es un pilar fundamental, ¿no es cierto?, en la compensación y la prevención de ciertas patologías. Entonces, cuando nosotros tenemos una nutrición equilibrada entre los macronutrientes, que son las proteínas, las grasas saludables, los carbohidratos, y los micronutrientes, todo lo anterior vamos a tenerlo muy controlado, muy controlado. ¿Se acuerdan que le mostraba que una de las principales productos que se realiza a nivel de la célula endotelial es el óxido nítrico y la importancia del óxido nítrico? Dentro de esta foto está quien descubrió, o uno de los descubridores de la función del óxido nítrico, que es el doctor Luis Ignarro. El doctor Luis Ignarro, gracias a este gran trabajo, a este gran descubrimiento, fue merecedor del Premio Nobel de Medicina en 1998. Y fíjense que Luis Ignarro es parte del comité científico de nuestra compañía. Entonces, cuando existe un Premio Nobel de Medicina en nuestra compañía, cuando existe el doctor David Heer, que es el presidente del Instituto de Nutrición en Estados Unidos, son productos que científicamente son de muy buena calidad. Además que los componentes son de muy buena calidad.
Y hay un producto específico que es el Herbalife Line, que es un producto que tiene ácidos grasos buenos, ¿no es cierto? Principalmente ricos en omega 3. ¿Cuál es la función del omega 3? Es aumentar el colesterol bueno, que se conoce como HDL, ¿ya? Y la función de este colesterol bueno es limpiar el interior de las arterias de todas estas placas amarillas que se van acumulando, ¿ya? Para prevenir, en el fondo, a largo plazo, un evento cardiovascular como el tipo infarto. Uno puede consumir el omega 3, ¿no es cierto?, de varios alimentos que están a libre disposición, principalmente pescados azules de aguas profundas, frías, frutos secos, aceite de oliva, extra virgen, palta o aguacate, ¿no es cierto? Pero si tú estás en control de peso, hay que ser bien cuidadoso de dónde obtenemos ese omega 3, porque algunos de esos alimentos suelen ser hipercalóricos, como por ejemplo el aguacate, la palta, ¿no es cierto? O los frutos secos, como el maní, las nueces, las almendras. Sin embargo, cuando uno empieza con la suplementación, como en este caso el producto del Herbalife Line, tiene muy bajas calorías y una gran cantidad de omega 3 que sin duda va a empezar a nivelar, ¿no es cierto?, a normalizar, perdón, los niveles de colesterol y los triglicéridos en la sangre. ¿Cuál es la importancia de la suplementación en todo esto? Ya lo hablamos respecto de la conexión de la nutrición celular, ¿no es cierto? De cómo nosotros podemos incorporar los nutrientes, ¿no es cierto?, que carecemos habitualmente de nuestra dieta, de nuestro régimen del plan de alimentación habitual. Si no consumimos verduras, si no consumimos frutas, si no consumimos fibras, tenemos que suplementarnos. Tenemos que suplementarnos. Tenemos que llegar a nuestra meta hídrica diaria, ¿no es cierto? Una fórmula fácil de calcularla, por ejemplo, es por cada 25 kilos de tu peso corporal, debes consumir 1 litro de agua. Todo esto en su conjunto hace que la célula funcione bien, y esa es la magia. Esa es la clave, que tu célula funcione bien. Te regulariza el metabolismo, evita que la célula muera, hace que las funciones de la célula sean mucho más eficientes y por lo tanto va a lograr todos tus objetivos. El que no tiene tiempo para cuidar su salud, algún día va a tener tiempo, dinero y paciencia para cuidar de su enfermedad. Hoy día, con la información que te entregué, creo que está en tus manos, ¿no es cierto?, el poder decidir qué fila tomar, el poder decidir si hacemos un cambio de hábito, que este cambio de hábito sea con todo, que no sea por un periodo, sino que tiene que ser un nuevo estilo de vida saludable, que sea permanente y constante en el tiempo. De esa manera vamos a evitar grandes patologías, de esa manera nos vamos a sentir con mucha energía, de esa manera vas a controlar peso y verte regio, ¿no es cierto? Y qué mejor que hacerlo en las comunidades saludables, junto con tu coach de bienestar, junto con tus asesores de bienestar, que son personas altamente calificadas que te van a acompañar en este proceso, a resolver dudas en este proceso. Y cuando uno toma la decisión de hacerlo y hay muchas más personas que están en la misma sintonía que tú, se hace mucho más fácil. Tienen menos probabilidades de abandonar, ¿no es cierto?, en el camino. Por lo tanto, te invito hoy día a tomar esa decisión de qué elegir, ¿no es cierto? La decisión es tuya, ¿qué eliges hoy? Llegar, ¿no es cierto?, a los años venideros saludable, con mucha energía, o ser dependiente. Querido Juan Carlos, te dejo nuevamente como maestro de ceremonia, estoy disponible absolutamente para resolver cualquier duda que tengas o que tengan acá en la sala. Gracias, gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso a César. Increíble, de verdad que sí. Como dicen, corto, preciso y directo, que es una de las partes más importantes. Bueno, señores, ¿saben qué? Viene la sesión de preguntas y respuestas, así que inmediatamente coloca ahí en el chat cuál es tu pregunta para que nos conteste César. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, demasiado bueno. Información, doctor, quiero saber si mi medida debe ser de cintura, ¿no? 85 centímetros está bien para mi peso de 71 kilos. Y
su estatura es de 1,57. Bien, mira, buen alcance eso, porque uno generalmente se rige, ¿no es cierto?, por el índice de masa corporal. Sin embargo, el índice de masa corporal, que es el peso dividido por la estatura al cuadrado o la talla al cuadrado, no es tan bueno cuando uno quiere comenzar a hacer control de peso. ¿Por qué razón? Porque el peso está constituido principalmente por 4 factores. El agua, lo que pesa el tejido muscular, lo que pesa el tejido graso y lo que pesa también tus huesos, ¿ya? Por lo tanto, es como un peso neto el IMC, el índice de masa corporal. Lo que uno prefiere, ¿no es cierto?, es el porcentaje de grasa corporal. Porque fíjense, cuando empiezan a regularizar el metabolismo, con esta nutrición celular, con una actividad física, ¿no es cierto?, regular, existe una relación que es inversamente proporcional, que es directa, que es automática. Empieza a bajar tu nivel de tejido de grasa corporal y empieza a aumentar tu tejido muscular. ¿Ya? Baja la grasa, aumenta tu músculo. Inversamente proporcional, y eso es automático. Entonces, ahí en donde tenemos que tomar en cuenta mejor el porcentaje de grasa corporal más que el IMC. Ahora, con 85 centímetros de cintura para la mujer, está bajo los 88, por lo tanto, está perfecto, ¿ya? Probablemente, si existe, ¿no es cierto?, un mayor porcentaje de grasa, hacer los requerimientos o los ajustes necesarios para empezar a disminuir eso. Existen bastantes fórmulas a través de internet con algunos parámetros como el perímetro cintura, el de cadera, la circunferencia de cuello, más el peso y la estatura, que te puede dar un aproximado, así que puedes conectarte con tu coach de bienestar para que puedas obtener esa información. Excelente, gracias. Dice aquí, tengo muchas varices, ¿qué debo consumir? Ya fui operada 2 veces. Mira, para las varices, lo mejor es el ejercicio y la actividad física, ¿ya? Existe un debilitamiento de las válvulas que hacen esto, en el fondo empiezan como a subir la columna de sangre contra el efecto de la gravedad. Por lo tanto, cuando uno tiene una buena masa muscular, ¿no es cierto?, un buen tejido muscular, que eso lo da también la nutrición y el ejercicio, empieza a hacerle el efecto de masaje y evita, en el fondo, la aparición de varices, ¿ya? Obviamente existen tratamientos médicos para eso, pero eso es un tema mucho más específico, que a lo mejor lo podemos abordar en otra oportunidad. Perfecto. Pregunta Alejandra, ¿comer marisco ayuda a algo a prevenir los infartos? Hay que tener ojo porque va a depender del tipo del marisco, principalmente que lo que previene los infartos es el componente omega 3, que está en los pescados de aguas profundas, como el atún, el salmón, el jurel acá en Chile, no recuerdo qué otro nombre puede tener en Latinoamérica, pero principalmente son esos peces, ¿no es cierto?, más que los mariscos. Los mariscos pueden tener exceso de yodo, que no tienen mucha relación con el efecto de prevenir el infarto. Pero el omega 3, los alimentos que contengan omega 3, en el fondo van a generar esta prevención. Pregunta Gaby desde Chile. ¿Desde qué edad podemos tomar el Herbalife Life? Desde mayores, desde la adolescencia, principalmente. Desde la adolescencia. De adolescencia hacia arriba. Ya vieron que la enfermedad cardiovascular comienza mucho antes de cuando se manifiesta, ¿no es cierto? Puede incluso empezar desde adolescencia, más o menos de los 18, 20 años, cuando empezamos a consumir. Fíjense que no es menor ese tema, porque en Latinoamérica somos campeones mundiales de la obesidad infantil. Y cuando empieza la obesidad infantil, cuando empieza la obesidad, en los problemas de sobrepeso en niños, es mucho más difícil controlarlos cuando llegan adultos porque existe un comportamiento y una relación del cerebro, ¿no es cierto?, en donde existe una satisfacción con la comida. Por algo, en el fondo, llegaron a ese peso. Por lo tanto, es muy importante empezar desde la adolescencia, por ejemplo, a consumir cierta suplementación que va a ser preventiva para el efecto cardiovascular y también para la obesidad. Pregunta Ana, ¿se puede tomar el té y todos los productos si tuve un accidente? Me imagino que será cerebrovascular. Cerebrovascular, sí. ¿Ah? Sí.
hay que ver de repente si tiene algunas enfermedades concomitantes como la hipertensión arterial, solamente tener la precaución con el té de guaraná, el NRG, que es un potente vasodilatador, lo que hace es como abrir las arterias, ¿no es cierto? Y por ahí pudiese generar cierto malestar como un dolor de cabeza. Pero el resto, y sobre todo el Herbalife Life, si ya tuvo un accidente vascular y aquellos que tuvieron infarto al corazón, está totalmente indicado y lo pueden consumir, no hay ninguna contraindicación finalmente. Pregunta Juana. Está por cumplir 30 años y le detectaron diabetes tipo 2. No ha podido lograr tener la glucosa en menos de 220 en ayunas. ¿Qué consejo puedes dar? Uno de los principales consejos es la frecuencia y las raciones que puede consumir de alimentos durante el día. Generalmente para establecer un control glicémico, es decir, control del azúcar en la sangre, lo ideal es consumir entre un alimento cada 2 o 3 horas. 3 horas más o menos, entre el desayuno, colación a media mañana, almuerzo, colación media tarde, ¿no es cierto? Y después una cena o una colación si es que se entrena en la noche, por ejemplo. Y que las colaciones ojalá sean predominantemente ricas en proteínas, más que en carbohidratos. La proteína tiene una buena ventaja que no se almacena como el azúcar, por ejemplo. Y por ende, y además genera saciedad, y por ende va a generar un control glicémico. Cuando tú en el fondo consumes un desayuno con una buena cantidad de proteínas, ¿no es cierto? Una dosis de carbohidrato bajita pero suficiente para poder funcionar, créeme que las glicemias van a empezar a normalizarse. Si a eso le sumas una actividad física entre 30 a 45 minutos, al menos 3 a 4 veces por semana, principalmente de musculación, van a aumentar los receptores del azúcar y de la insulina y por ende también van a empezar a regularizarse los niveles del azúcar en la sangre. Perfecto. Preguntan, ¿cómo afecta la grasa visceral en la salud? La grasa visceral La salud. Ah, bueno, ya lo vimos, la grasa visceral es aquella grasa que se mete entre los órganos. Hay una patología que está bastante de moda que se llama hígado graso o esteatosis hepática, que en el fondo es grasa visceral, grasa en el hígado. Hay distintos grados, de leve, moderado a severo, y fíjense que esta enfermedad, este hígado graso, es una de las principales causas de la cirrosis hepática no alcohólica. ¿Ya? A lo mejor han escuchado el término cirrosis, ¿no es cierto?, que se relaciona con el consumo de alcohol en exceso por largo periodo de tiempo. Hoy día, el hígado graso es la principal causa de cirrosis no alcohólica. Cuando existe la palabra cirrosis, quiere decir que la función del hígado empieza a disminuir hasta llegar a la insuficiencia hepática. Y el tratamiento de la insuficiencia hepática, sin duda, es el trasplante del hígado. Entonces, es una patología que es altamente reversible, pero que tiene una consecuencia bastante importante. Esa es la importancia de la grasa visceral. Ahora, ojo que existe, ¿no es cierto?, un concepto que habla de aquellas personas que son normopeso, pero que son obesos por el porcentaje de grasa. Es decir, tienen muy poca grasa subcutánea bajo la piel, ¿no es cierto?, pero tienen una gran grasa acumulada dentro de las vísceras, ¿ya? Y entre el hígado graso y también la grasa que se mete entre el corazón pueden generar bastantes consecuencias. Es importante también controlarla con el plan de nutrición, ¿no es cierto?, y la actividad física diaria. Preguntan, ¿cómo mejorar la capacidad de la FEBI, que actualmente está en el 30% para recuperar la capacidad cardíaca? ¡Wow! Específica, bien. Me gustó ahí. Generalmente la FEBI se llama fracción de eyección del ventrículo izquierdo, es decir, la capacidad contráctil del corazón para que expulse, ¿no es cierto?, una cantidad suficiente de sangre que va a llevar a todo el sistema. Lo normal es que esté sobre 60-65%. Con 30% está hablando de que está funcionando ese corazón un tercio de lo que debería funcionar, ¿ya? Principalmente, no hay mucha capacidad para poder revertirla, pero sin duda si empiezas a controlar los factores de riesgo como la presión alta, la diabetes, los problemas de colesterol, el sedentarismo, pudiese en el fondo recuperarse un poquitito más. No se va a revertir, pero sí puede recuperarse más para que la calidad de vida de esa persona sea mucho mejor.
Dice Georgina, mi mamá desde diciembre le detectaron anemia severa y luego lupus, y luego eso le causó insuficiencia renal. ¿Cuál podría ser su suplementación? Muchas gracias. Ya, respecto a la insuficiencia renal, ya, hay que tener la consideración que cuando existe una falla en el riñón, ¿no es cierto?, va a depender del grado, y siempre hay que consultar al médico tratante, que en este caso son los nefrólogos, cuál es el consumo de proteína diario, ¿ya? Dependiendo del objetivo, existen distintos tipos de meta proteica diaria. Es decir, si yo generalmente quiero aumentar masa muscular, tengo que consumir al menos 2 gramos de proteína por kilo de peso. Si quiero bajar de peso, controlar peso, perdón, entre 1,5 a 1,8 gramos por kilo. Entonces, uno pudiera, nuestros productos principalmente están en base de proteínas de vegetal, de origen vegetal, que tienen un alto valor biológico. ¿Cuál es la diferencia de la proteína vegetal versus la animal? De hecho, sea de paso, la proteína vegetal es una molécula mucho más chiquitita, que no daña al riñón. Sin embargo, la proteína de origen animal es mucho más grande. Es como si pasaran por un colador o un sedazo una piedra, puede romperlo, lo mismo ocurre en el riñón. Entonces, cuando existe insuficiencia renal, siempre es bueno preguntar al médico tratante cuánto es la cantidad de proteínas que debo consumir. Y ahí, en el fondo, empezar, él mismo puede hacer el cálculo y por ahí algunos coaches de bienestar, ¿no es cierto?, poder, en relación a eso, poder entregarte la nutrición y la suplementación habitual. Ahora, no todos los productos de Herbalife contienen proteína y son bastante beneficiosos, como por ejemplo el té, ¿no es cierto?, que es un antiinflamatorio, que genera también propiedades bastante buenas para la circulación de algunos órganos, salud digestiva, como el aloe y la fibra, eh, entre otras, ¿ya? Pero principalmente hay que enfocarse en cuánta cantidad de proteínas puedes consumir al día. Pregunta, una persona que tuvo un accidente, un infarto y es hipertenso, ¿puede tomar el té? El té herbal, sí, Sí. no hay ningún problema. El NRG, que es el té de guaraná, ese hay que bajar un poquito como la dosis que aparece en el envase, ¿no es cierto? Generalmente es como una cucharadita dosificadora o una media dosificadora, que puede ser un cuarto más o menos, para evitar en el fondo alguna manifestación tipo dolor de cabeza, pero en ningún caso va a descompensar. Pero en relación al té herbal, no hay ningún problema. Ningún problema. Perfecto. Dice, ahora no sé qué será esto, pero dice, ¿se puede comer cochayuyo si soy prediabético? ¿Ah? Cochayuyo es un alga acá en Chile, Ah, que ok. está en el mar, es una alga marina, y sí, no hay ningún problema en ello con la hipertensión arterial, se puede comer, se puede consumir. Prediabético, Sí, prediabético. también, no hay problema. No hay Ok. problema, que tiene muy baja cantidad de carbohidratos, casi nada, es como consumir agua, probablemente. Para la angina, ¿qué producto recomienda y qué tipo de ejercicio puede hacer? Bien, la angina en el fondo es el dolor de pecho cuando tú haces actividad física, ¿ya? Eso significa angina. Y es como una suerte como de un aviso que puede pasar a un infarto. Eh, Nutrición celular, acuérdense de ese concepto. Cuando yo ingreso los nutrientes a nuestras células, la voy reparando, ¿ya? Y de esa manera, en el fondo, evita la progresión de ciertas aparición de patologías, ¿no es cierto?, algunas enfermedades sin ser medicamentos, recuerden eso. Entonces, puedes consumir el Herbalife Line, puedes consumir los batidos nutricionales, puedes consumir las proteínas, ¿no es cierto?, que tienen vitaminas y minerales. El concepto es ese. Nosotros tenemos que nutrirnos. La suplementación viene a adicionar lo que carecemos de nuestra dieta, de nuestro régimen. ¿Ya? Eso es lo principal, nutrir nuestras células. Pregunta, si tengo 17% de grasa visceral, ¿estoy en riesgo de infarto? No, la grasa visceral, mira, más que la grasa visceral, hay que siempre medir la circunferencia de cintura. ¿Ya? Los riesgos de infarto en el fondo están dados por la presencia de colesterol alto, la presencia de diabetes, la presencia de tabaquismo y la circunferencia de cintura. Eso puede uno ingresar acá en Chile, existe como un score, una fórmula matemática que ingresa esas variables y te puede predecir el riesgo de infarto en 10 años. ¿Ya? Pero la grasa visceral
no está muy medida, no es como muy medible en relación al resto de los factores. Pregunta, ¿el NIWOR ayuda a alguien con arritmia o qué producto le podría ayudar a alguien de 86 años con arritmia y presión alta? No tiene sobrepeso, pero seguramente tiene grasa visceral. Ayúdame con ese producto, porque no lo tenemos acá en Chile, lamentablemente. El NIWOR es el producto que hizo el doctor Luis Ignarro. Perfecto. Ya, sí, no tenemos la fortuna. No tenemos la fortuna de probarlo todavía. Mira, más que la arritmia, porque la arritmia en el fondo es como un descontrol de la capacidad eléctrica del corazón, es decir, el corazón funciona, ¿no es cierto?, a un ritmo regular cada segundo y la arritmia en el fondo funciona a un ritmo irregular, ¿ya? Por lo tanto, no tiene mucha relación desde el punto de vista terapéutico, pero sin embargo, sí funciona el óxido nítrico en evitar que se acumulen las placas ateromas, por ejemplo, o se acumule el colesterol en las arterias. Esa es la principal función. Más que para que le afecte la arritmia. Okay. ¿Qué puedo darle a alguien que tiene hígado graso? Buena nutrición, principalmente. Buena nutrición y actividad física. Rápidamente, a las personas que tienen hígado graso, debemos revertir esa situación, o si no vamos a llegar a la cirrosis. Y se revierte con un buen plan de alimentación, consumiendo 6 raciones al día, ojalá una dieta rica en proteína, equilibrada, con carbohidratos y grasas buenas, y actividad física. Recuerden, 80% es nutrición, 20% es actividad física, y le puedes dar de los productos, todos. Y mientras más patologías tenga una persona, como por ahí dice un presidente que es químico farmacéutico, Sergio Cabeza, más productos necesita. Sí, así es. ¿Qué producto se le puede recomendar a una persona con Helicobacter crónica? Helicobacter pylori probablemente, ¿no es cierto? Sí, no hay ningún problema. De hecho, el aloe es bastante bueno para aquellas personas que sufren de gastritis o que sufren de reflujo. El aloe tiene una potencial acción, ¿no es cierto?, antiinflamatoria de nuestro tubo digestivo. Así que totalmente recomendado. Una persona que tiene embarazo de riesgo y con anemia, ¿qué se le puede recomendar? Um, Cuando uno está con embarazo, generalmente es ginecólogo, ¿no es cierto?, te recomienda vitaminas. Y cuando tú lees el etiquetado de un batido nutricional, principalmente estás leyendo vitaminas y minerales. Por lo tanto, perfectamente puedes consumir, ¿no es cierto?, el batido nutricional durante el embarazo, ¿ya? También tiene bastantes fuentes de fierro, y el fierro, en el fondo, o el hierro, puede prevenir la aparición de la anemia durante el embarazo, ¿ya? Pero siempre en estos casos, si tú tienes patologías, si estás embarazada con alto riesgo, es altamente recomendable que lo consulte o le lleves los productos con tu ginecólogo, le lleves el etiquetado, y para que tengas el visto bueno y tengas también la posibilidad y la tranquilidad, ¿no es cierto?, de poder consumirlo durante esa patología, así que no hay problema. Perfecto. Pregunta Rosemary. Hace 2 años tuve pulmonías severas y siempre voy a mis controles cada año y mi médico me dice que aún tengo secuelas en el pulmón. ¿Cuál de los productos de Herbalife puedo consumir? Todos aquellos que nutran las células. Si te hace alguna secuela, probablemente exista algún daño a nivel celular, en algún segmento del pulmón, probable de la infección. Por lo tanto, es altamente recomendable que empieces con la nutrición celular, ¿ya? Es nutriente. Finalmente, cuando uno revisa, ¿no es cierto?, el poder de la nutrición celular y el etiquetado, uno se da cuenta que son macro y micronutrientes que tenemos que ingresarlos todos los días a nuestras células. Es eso, esa es la clave. Ya. Una mujer en lactancia puede tomar Listof y Relax-T, el té relajante. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema porque no tiene pasada por la leche, no tiene pasada por la lactancia. Eh, Hay una persona que dice aquí, me duele la rodilla, tengo 41 años de edad, pesa 60 kilos, mido unos 50. ¿Qué puedo tomar? O sea, para efectos de regeneración de cartílago, de tendones, de piel, existe un producto que es el colágeno drink, o el collagen drink, que es bastante bueno, un colágeno verisol de alta calidad, que además contiene vitaminas y minerales, entre ellos una vitamina que se llama niacina biotina, que estimulan
a la misma célula que genera el colágeno en nuestro organismo. O sea, tenemos dos funciones. Por lo tanto, si tienes dolores articulares, ¿no es cierto?, más allá de hacer algún control de peso, te recomiendo ese producto. Colágeno es bastante bueno. Sirve bastante para la regeneración. De la piel incluso, de las uñas, del pelo. Y se me han diagnosticado hipertiroidismo, peso 52 kilos y mi talla es 1,65 y mi edad es 61 años. ¿Qué debo hacer para subir? Para subir de peso, ¿o no? Sí. ¿Sí? Principalmente se basa en el aumento de masa con un nivel de proteína alto, entre 2 gramos por kilo de peso, asociado con rutinas de ejercicio que tengan que ver con ejercicios de peso, ¿no es cierto?, de movimiento de pesa, para así generar principalmente el aumento de masa muscular. Existen unos productos de la línea deportiva de Herbalife, que es el 24 Rebuild Strength, que son proteínas de post-entreno, que si estás en aumento de masa, te recomiendo, ¿no es cierto?, que puedas consultar por ese producto, porque funciona 24 horas y tiene aminoácidos que van a ir a la construcción de la proteína y 3 tipos de proteínas, ¿no es cierto?, que funcionan en 24 horas para hacer la regeneración celular, la regeneración de las fibras musculares. Así que es bastante importante el tomar el batido post-entreno, ¿ya?, para recuperación y regeneración de nuevas fibras musculares. Y se me hicieron una reconstrucción mamaria y me sacaron músculos de mi guatita. ¿Estos se pueden regenerar y qué puedo tomar? Generalmente, al sacar músculo no se regenera, pero uno lo que pudiera realizar son ejercicios localizados de fortalecimiento de pared muscular del abdomen, y sin duda el ejercicio no lo es todo, sino que también una dieta rica en proteínas, los batidos proteicos, por ejemplo, van a nutrir esas fibras musculares para que no se generen desperfectos, ¿no es cierto? Al contrario, se genere una buena masa muscular para así tener una mayor contención de la pared abdominal. Y bueno, esta yo creo que ya lo contestamos anteriormente. Una mujer embarazada o lactando puede tomar el té. Sí. Sí, 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 el té sí, no hay ningún problema. Ningún problema. ¿Y qué puede tomar una persona que se ha roto el tendón? Ya le Ah, operaron. sí, pues siempre que cuando hay roturas, cuando hay fatiga, ¿no es cierto?, dolores articulares, uno tiene que empezar a consumir rápidamente los batidos nutricionales y adicionar, por ejemplo, el colágeno. El colágeno ayuda bastante a la recuperación de las fibras musculares, de las fibras, el tejido conectivo, que es, en el fondo, por así decirlo, la materia prima de tendones, ligamentos, cartílago, que en el fondo forma parte de la articulación y también de los músculos. Excelente. Muchas gracias, César. De nada, Juan Carlos, gracias a ustedes por la invitación. Espectacular. De verdad que sí. Totalmente, me siento como en casa en el centro de negocios, así que cuando quieran. Qué bueno, qué bueno. ¿No? Muy pronto te estaremos otra vez invitando para este taller de salud y bienestar, así que de verdad muchas gracias. Súper. Señores, tenemos ahorita, señoras, señoritas, tenemos ahorita el taller de mujeres emprendedoras, así que es en la otra sala, pregunta a la persona que te invitó. Tenemos una invitada súper de lujo, María Rosa García, venezolana viviendo en Panamá, con unos resultados del producto increíbles, resultados en la parte económica. Así que si quieres saber de la oportunidad de negocio, debes entrar en Mujeres Emprendedoras. De verdad, de parte de César mío, muchas gracias, feliz noche y nos vemos en el próximo martes del taller de salud y bienestar. Buenas noches. Gracias, César.